Querríamos saber qué es lo que piensa el señor Lambán de estas cesiones al chantaje del separatismo. ¿Qué es lo que tiene que negociar el Gobierno de Pedro Sánchez con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña? Entendemos que no hay nada que negociar. La única negociación que cabe es la del cumplimiento de la ley. El Gobierno de Cataluña lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Si no se cumple la ley, lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es aplicar el artículo 155 de la Constitución. Si no quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo que tiene que hacer es disolver las Cortes y antes convocar elecciones para que llegue al Gobierno de la Nación un Gobierno capaz de hacer que se respete la ley, que se restablezca el orden constitucional en Cataluña, que se cumpla la Constitución. Desde el Partido Popular ya decimos que no se puede aceptar la interposición de una figura que pretenda legitimar, que pretenda poner al mismo nivel valores y escenarios como son el Estado de Derecho y las pretensiones secesionistas, la Constitución y la rebelión, la unidad de España y la fractura de España, la soberanía nacional y la usurpación del cumplimiento de la ley. Si el señor Lambán, que ayer decía que Pedro Sánchez haría bien si no cedía al chantaje de los nacionalistas, ¿cómo llama ahora a esto que va a hacer el señor Pedro Sánchez? ¿Qué es lo que va a hacer Lambán para defender los intereses de los aragoneses como españoles, para responder a la traición y a la humillación que supone lo que en estos momentos está pretendiendo hacer Pedro Sánchez con los derechos, con la libertad de todos los españoles? La Constitución es el único marco legal que ha de aplicarse y que ha de entenderse con los nacionalistas.